Bajo el sol aplastante de julio, cuando el aire parecía derretir hasta las piedras del patio, noté algo que no encajaba. Entre las risas, el olor a carbón y el bullicio del almuerzo familiar, Nora, mi sobrina, temblaba como si estuviera atrapada en pleno invierno. Su pequeño cuerpo parecía encogerse dentro de sí, y lo que más me inquietó fueron esas enormes manoplas rosadas de lana que llevaba puestas, gruesas, invernales, absolutamente fuera de lugar en aquel calor insoportable. Me acerqué sin querer interrumpirla, creyendo que quizá estaba jugando, o haciendo alguna de sus travesuras silenciosas. Pero cuando levantó el rostro hacia mí, vi algo distinto. Sus mejillas estaban húmedas, no de llanto, sino de sudor. El sol le golpeaba directo, sin sombra que la protegiera, y aún así sus labios estaban pálidos. Con una voz que apenas logró atravesar el ruido alrededor, susurró: «Tengo frío». No fue un llanto. No fue una queja. Fue una confesión. Una frase tan suave que parecía cargada de un significado que yo aún no alcanzaba a entender. Algo dentro de mí, un instinto más profundo que la lógica, se tensó. Era imposible tener frío con ese clima, era imposible que unas manoplas de lana fueran necesarias, era imposible que una niña sudando a chorros temblara de esa manera. Miré alrededor buscando alguna señal que me ofreciera una explicación sencilla. A los adultos riendo. A los niños corriendo descalzos sobre el césped caliente. Y luego a ella, en medio de todo, como un pequeño planeta roto orbitando en silencio. Algo estaba mal. Lo sentí en la forma en que evitaba mover las manos, en cómo las escondía contra su pecho como si temiera que alguien se las arrebatara. No sabía qué significaba su murmullo, pero sí supe que ese momento marcaría el comienzo de una verdad que llevaba demasiado tiempo intentando salir a la luz. Una verdad que, más tarde, transformaría aquel día soleado en el recuerdo más oscuro que he tenido que enfrentar. Daniel se acercó justo cuando Nora terminó de susurrar que tenía frío. Llevaba una cerveza en la mano y una sonrisa tan perfectamente colocada que casi parecía pintada. Al verme inclinarme hacia ella, soltó una carcajada breve, seca, como si quisiera cortar cualquier sospecha antes de que pudiera formarse. «Así es ella», dijo, dándole un golpecito en la cabeza como quien acaricia a un perro nervioso. «Siempre tan peculiar. Ya la conoces, tiene sus cosas». «Sus cosas». Peculiar. Quirky. Palabras que usaba con una facilidad casi ensayada. Y sin embargo, su voz tenía un filo que antes no le había escuchado. Una tensión disfrazada de ligereza. Sus ojos, evitándome, desviándose hacia el césped, hacia la mesa, hacia cualquier cosa menos mi mirada, lo traicionaban. Era como si temiera que yo pudiera ver algo que él llevaba años ocultando. Me incorporé despacio, observándolo con la misma atención con la que uno examina una grieta en un vidrio, aparentemente pequeña, pero capaz de quebrarlo todo con la mínima presión. Daniel sonrió otra vez, pero esa sonrisa estaba vacía, rígida, como si le doliera sostenerla. Y fue justo en ese gesto, en esa incomodidad mal camuflada, donde entendí que algo más oscuro se escondía bajo su máscara de padre despreocupado. No era la primera vez que sus explicaciones sonaban demasiado convenientes. Ni la primera vez que Nora actuaba como si el mundo entero la hiciera pequeña. Pero ese instante, ese intento torpe de disimulo, me dejó claro que él no estaba riéndose de la situación. Estaba riéndose de nosotros. O mejor dicho, intentando convencerse de que aún podía hacerlo. Yo no sabía la verdad completa, todavía no. Pero si sabía algo, su risa no era una risa. Era un escudo. Y nadie usa un escudo a plena luz del día si no teme a lo que pueda revelarse en la sombra. Cuando Daniel se alejó hacia la hielera con su risa falsa todavía flotando en el aire, algo en mí se quebró. No podía quedarme con la duda. No después de ver a Nora temblar bajo un sol capaz de quemar el pasto. No después de escuchar ese tengo frío que no pertenecía a ningún verano. Me arrodillé a su lado con suavidad, como si el más leve movimiento pudiera asustarla. Le hablé con una calma que yo mismo no sentía, pidiéndole permiso con la mirada más que con palabras.
Y cuando ella no retrocedió, cuando no protegió sus manos ni escondió esos guantes desproporcionados, supe que algo terrible se escondía detrás de esa lana gruesa. Tomé el borde de una de las manoplas y la deslicé con cuidado, casi esperando que nada estuviera mal, casi deseando haber imaginado todo. Pero no lo imaginé. Debajo no había dedos. No había uñas pequeñas pintadas con esmalte barato ni marcas de crayones. Solo trozos de piel vendada, muñones envueltos con gasas viejas, un intento torpe y cruel de ocultar lo que jamás debería haber ocurrido. Me quedé paralizado. El mundo se volvió silencioso, como si alguien hubiera apagado el sonido de golpe. El olor a parrilla desapareció. Las risas se disolvieron. El calor dejó de importar. Ella me miró, sin lágrimas, sin explicación, sin sorpresa. Como si ya estuviera acostumbrada a que alguien descubriera sus heridas y luego no hiciera nada. Mi respiración se volvió pesada, profunda, casi lenta. No fue un ataque de pánico. Fue algo peor, la certeza absoluta de que todo lo que había sospechado durante años no era paranoia, sino apenas la superficie de algo monstruoso. No sentí el shock como una explosión. Lo sentí como un descenso. Una caída silenciosa en la que el mundo se reordena y la verdad, por fin, deja de esconderse. Nora apartó la mirada, tímida, resignada, como si temiera que mi reacción fuera otra carga más. Pero no lo fue. En ese instante, supe que nada volvería a ser igual. Supe que Daniel había cruzado un límite del que no había retorno. Y supe, con una claridad que helaba más que sus palabras, que ese día sería el último en el que él podría ocultarse detrás de una sonrisa. La historia de Daniel en nuestra familia empezó envuelta en una neblina de tragedia y aparente devoción. Mi hermana había muerto demasiado joven, dejando un vacío que ninguno de nosotros sabía cómo llenar. Daniel, con su voz suave y sus maneras respetuosas, se presentó como el único ancla estable para la pequeña Nora. Al principio, lo aceptamos. Necesitábamos creer que ella estaba en buenas manos, que su padre sería suficiente para protegerla del mundo que le había arrebatado a su madre. Con el tiempo, su presencia se volvió casi inevitable. Se ofrecía a encargarse de todo, las citas médicas, las reuniones escolares, los trámites que mi hermana solía manejar con naturalidad. Es mejor así, repetía, Nora es muy delicada, no quiero que se estrese. Lo decía con una calma tan convincente que uno casi se sentía culpable por cuestionarlo. Y yo fui de los que no cuestionaron nada. Recuerdo cuando empezó a decidir qué actividades eran adecuadas para ella. Primero fueron las clases de arte que según él la agotaban, luego los cumpleaños que la ponían nerviosa, después los fines de semana con nosotros que supuestamente la sobreestimulaban. Hasta su dinero, los ahorros de mi hermana, las becas, los fondos familiares, terminaron bajo su control absoluto. Cada decisión estaba envuelta en la misma frase, es por su bien. Y yo lo creí. Quise creerlo con la desesperación de alguien que teme destruir lo único que queda de una familia rota. Me aferré a la idea de que Nora era simplemente frágil, que necesitaba cuidados especiales, que su silencio constante no era miedo, sino timidez heredada. Pero mientras Daniel crecía en autoridad, Nora parecía encogerse un poco más cada año. Hablaba menos, se movía menos, soñaba menos. Era como si su infancia estuviera siendo reducida a una caja pequeña y oscura en la que apenas podía respirar. Ahora, mirando hacia atrás, lo veo con una claridad cruel, no era que Nora fuera delicada. Era que él necesitaba que lo fuera. Su versión de la niña era la excusa perfecta para aislarla, controlarla y moldear el mundo a su conveniencia. Y yo, por querer honrar la memoria de mi hermana, terminé cediéndole terreno al hombre que convertiría la vida de su hija en una pesadilla silenciosa. Con los años, la transformación se volvió imposible de ignorar. Nora parecía desvanecerse un poco más cada vez que la veía, como si su espíritu se estuviera deshilachando en silencio. Ya no levantaba la mirada al hablar, ya no corría hacia mí cuando llegaba de visita, ya no hacía preguntas ni reía como antes. Su infancia se convertía en una sombra tenue, mientras Daniel, en contraste, caminaba por la casa con una seguridad inquietante, como si tuviera el control absoluto de cada respiración a su alrededor.
Yo intentaba convencerme de que exageraba, de que el dolor por mi hermana seguía distorsionando mi percepción. Pero entonces empezaron a aparecer señales que ya no podían explicarse con excusas cómodas. Una tarde, mientras la ayudaba a ponerse el abrigo, vi en su muñeca unas marcas delgadas, paralelas, como si alguien la hubiera sujetado demasiado fuerte. Intenté preguntar, con cautela, sin alarmarla. Nora respondió con una frase tan ensayada que me dolió oírla: choqué con un cajón. Lo dijo mirando al suelo, rígida, como si temiera que la verdad fuera un castigo. Pero el verdadero golpe llegó semanas después. Daniel me pidió que buscara unos papeles en su auto, aquel gesto de falsa confianza que usaba cuando quería parecer transparente. Al abrir la guantera, junto a los documentos, había un sobre arrugado. No debí mirarlo, pero lo hice. Era un recibo del hospital. No por un accidente doméstico menor. No por un golpe casual. Era por una quemadura térmica de nivel severo. En ese momento, el mundo se volvió pequeño, estrecho, asfixiante. Una quemadura así no se confundía con un cajón mal puesto. Y sin embargo, ahí estaba la prueba, guardada entre sus cosas como si fuera un trámite más, una molestia que nunca pensó que alguien descubriría. Cerré el sobre con manos temblorosas, intentando controlar la mezcla de furia y miedo que se me subía por la garganta. Algo terrible estaba ocurriendo detrás de esas paredes, algo que Nora no podía decir y que Daniel no quería que nadie supiera. Esa noche, al llegar a casa, supe que ya no podía negar lo evidente. Las señales no eran accidentes aislados, eran piezas de un rompecabezas que llevaba demasiado tiempo ignorando. Y una vez que ves la imagen completa, ya no puedes mirar a otro lado. Un par de meses después, cuando aún intentaba ordenar en mi cabeza lo que había descubierto, recibí una llamada que terminó de romper cualquier rastro de duda que pudiera quedarme. Era la maestra de Nora, una mujer siempre amable, siempre prudente, pero aquella tarde su voz temblaba como si estuviera cometiendo un acto prohibido. Me pidió que hablara en privado. No con la escuela. No con la dirección. Con ella. Eso, por sí solo, ya era una advertencia. Sé que no soy de su familia, empezó diciendo, pero no puedo seguir viendo esto sin decir algo. Hizo una pausa larga, como si temiera que alguien pudiera escucharla por detrás. Y entonces soltó la verdad, esa verdad que Nora nunca había podido decir en voz alta. No deja que nadie le vea las manos. Las esconde todo el tiempo. Las guarda en los bolsillos, bajo los libros, detrás de su espalda. Y cuando le pido que escriba, se niega. Tiembla. La maestra respiró hondo antes de añadir lo peor. Dijo que a su papá no le gusta cuando se equivoca. Que se enoja si escribe feo. Cada palabra me atravesó como una aguja. No porque fuera nueva, sino porque por primera vez venía de alguien que no estaba atrapado en el círculo íntimo de mentiras que Daniel había construido. Alguien observando desde fuera, sin querer justificar, sin miedo a incomodarse con sospechas que preferíamos no tener. Fue ahí cuando sentí la traición en toda su magnitud. No solo la de Daniel hacia mi hermana, hacia Nora, hacia nuestra familia. Sino la mía. Años de silencio disfrazado de prudencia. Años de aceptar sus explicaciones y sus restricciones. Años en los que Nora había estado pidiendo ayuda sin abrir la boca, y yo no había querido escuchar. La maestra me preguntó si podía hacer algo. Su voz sonó impotente, como si ya hubiera intentado todo. Yo no supe qué responder. Pero colgué la llamada sabiendo que ya no podía seguir siendo el espectador cauteloso que siempre había sido. Lo que antes era sospecha ahora era certeza. Y la certeza, una vez que se enciende, deja de pedir permiso. Se convierte en una obligación. En una deuda moral imposible de ignorar. Nora estaba atrapada. Y yo había sido parte del silencio que la mantenía ahí. Esa misma noche, sentado frente a mi escritorio con la casa en silencio, comprendí que ya no bastaban las sospechas ni las intuiciones. Si quería ayudar a Nora, debía tener algo más sólido que el presentimiento ardiente que me golpeaba el pecho. Debía tener pruebas. No declaraciones vagas, no impresiones personales,
Pruebas que no pudieran ser ignoradas, minimizadas ni manipuladas por Daniel, el maestro de las excusas perfectas. Así comenzó mi recopilación silenciosa. Cada vez que veía a Nora, cada contacto, cada visita, se convirtió en una oportunidad para observar lo que él intentaba esconder. Cuando notaba un nuevo moretón en su brazo o un vendaje fresco que Daniel explicaba con alguna historia torpe, lo registraba sin que nadie lo supiera. Una foto aquí, otra allá. No buscaba dramatizar nada, solo captar la verdad tal cual era, simple, brutal, incontestable. Empecé también a grabar pequeñas conversaciones, especialmente aquellas en las que Daniel soltaba comentarios controladores disfrazados de preocupación paternal. Lo hacía con una naturalidad escalofriante, como si realmente creyera que su tiranía era un acto de amor. A veces ni siquiera hablaba directamente de Nora, bastaba con escucharlo justificar lo injustificable para saber que estaba acostumbrado a manipular a quienes lo rodeaban. No tardé en revisar antiguos mensajes, algunos aparentemente inocentes, otros donde se notaba una tendencia inquietante a limitar los movimientos de la niña. Hice capturas de pantalla, organizándolas en carpetas secretas que solo yo podía abrir. Nada escapaba, correos sospechosos, citas médicas repetidas, excusas inconsistentes. Y mientras más reunía, más entendía la magnitud del infierno silencioso en el que Nora vivía. Lo que antes parecía una cadena de incidentes aislados ahora dibujaba un patrón nítido, una espiral de abuso que llevaba años creciendo bajo nuestra propia nariz. Cada archivo guardado, cada documento respaldado, era un paso hacia la verdad. Pero también era un paso hacia una guerra que sabía inevitable. Porque cuando alguien construye su poder sobre el miedo de un niño, destruirlo no es simple. No basta confrontarlo. Hay que desarmarlo pieza por pieza, con paciencia y precisión. Así empecé a prepararme para el momento en que ya no pudiera esconderme detrás del silencio. Un día que se acercaba rápido. Un día que, lo supiera o no, ya estaba esperando. Comprendí muy rápido que enfrentarlo de frente sería inútil. Daniel no era un hombre impulsivo ni torpe, era calculador, paciente, experto en ocultar su crueldad detrás de una fachada impecable. Si me mostraba hostil, si dejaba ver mis sospechas, cerraría puertas, limpiaría rastros y volvería casi imposible ayudar a Nora. Así que tracé una estrategia que jamás hubiera imaginado usar contra alguien de mi propia familia. Me volví encantador. Extrañamente accesible. Obsequioso. Sonreía a sus chistes, lo elogiaba por su entrega como padre, le ofrecía ayuda con tareas que antes evitaba. Si quería café, ahí estaba yo, si necesitaba un favor, lo tenía en minutos. Me convertí en alguien en quien podía confiar, o al menos en alguien lo suficientemente inofensivo como para bajar la guardia. Y él, creyéndose siempre un paso por encima de los demás, cayó en la trampa sin siquiera sospechar que la verdadera batalla ya había comenzado. Esa fachada de cooperación me regaló accesos que antes no tenía. Fue así como instalé, sin prisa pero sin pausa, un pequeño rastreador bajo el asiento de su camioneta. No era un acto impulsivo, era una pieza más de un rompecabezas que necesitaba completar. Saber a dónde iba, qué hacía fuera de nuestra vista, qué lugares visitaba cuando decía llevar a Nora al doctor o a clases especiales. Lo mismo ocurrió con el oso de peluche que compré para Nora. Él lo vio como un regalo tierno y totalmente inútil. No tenía cómo imaginar que, dentro de ese juguete suave y aparentemente inocente, había colocado una diminuta cámara que grabaría cada movimiento cuando no estuviera yo presente. Nunca pensé que usaría algo así, pero la realidad era clara, si quería pruebas incontestables, debía ver lo que Nora no podía decir. Luego estaban los documentos. Gracias a mi repentina actitud servicial, Daniel comenzó a confiarme pequeñas tareas digitales, revisar correos o imprimir alguna factura. Fue así como descubrí que usaba la misma contraseña para todo. El mismo patrón repetido en sus cuentas, como si creyera que su mundo nunca sería cuestionado. Aproveché esa debilidad para recuperar facturas médicas, reportes de lesiones y autorizaciones que él jamás pensó que alguien más vería. Cada dato, cada grabación, cada ubicación guardada formaba parte de un archivo que crecía día tras día. No eran simples pruebas,
eran las piezas con las que planeaba desarmarlo completamente, sin que pudiera escapar, negar, manipular o sobornar a nadie. Y mientras él celebraba su supuesta autoridad, creyendo que me tenía conquistado con sus sonrisas falsas, yo continuaba mi papel con la paciencia de alguien que sabe que el final está escrito. Y que solo falta esperar el golpe perfecto para derrumbarlo todo. Cuando llegó el verano y con él el famoso asado familiar, ya no quedaba espacio para dudas ni grietas por donde la culpa pudiera escabullirse. Tenía meses reuniendo pruebas, analizando patrones, vigilando silencios y reconstruyendo cada mentira que Daniel había tejido a lo largo de los años. No era solo un conjunto de documentos, era un mapa completo de su crueldad, una anatomía detallada de todo lo que había hecho para destruir a Nora frente a nuestros ojos. Aquel día, mientras él bromeaba con sus amigos y bebía como si la vida le perteneciera, yo esperaba. No con ansiedad, no con miedo. Esperaba con la serenidad de quien ya conoce el desenlace. La cámara oculta en el osito había hablado. Los correos recuperados habían hablado. Las ubicaciones del GPS habían hablado. Todo estaba listo. Solo faltaba el detonante. Y ese detonante llegó cuando vi los vendajes bajo las manoplas de Nora. No necesitaba más. El momento había encontrado su propio camino. Me acerqué a Daniel mientras él rebuscaba otra cerveza en la hielera, ajeno al hecho de que cada segundo era una cuenta regresiva. Me paré a su lado, tan tranquilo que ni siquiera levantó la vista. Solo cuando pronuncié las palabras lo vi congelarse. Tú la lastimaste. No se lo grité. No lo acusé con rabia. Lo dije como quien enuncia una verdad científica, algo que ya nadie puede negar. Él giró la cabeza lentamente, con una expresión que oscilaba entre el desconcierto y el terror disfrazado. No importaba lo que respondiera. De hecho, no necesitaba responder nada. En ese preciso instante, mientras él abría la boca para fingir sorpresa, yo ya había presionado el botón de enviar. Todas las carpetas, los videos, las fotos, los audios, los informes médicos, todo subió a la nube y llegó en simultáneo a la policía, a servicios de protección infantil, a nuestros familiares y a la empresa donde trabajaba. Los teléfonos comenzaron a sonar como una alarma colectiva. Un murmullo de confusión cruzó el jardín. Su hermana fue la primera en llevarse la mano a la boca. Su madre dejó caer un plato que se quebró contra el suelo. Sus amigos retrocedieron como si él estuviera manchado de algo contagioso. Él, incapaz de sostener la máscara por más tiempo, me miró con una mezcla de rabia y súplica. ¿Qué hiciste?, murmuró, la voz quebrándose. Lo miré sin pestañear. Te expuse. El resto empezó a desmoronarse solo. Como siempre ocurre cuando la verdad, por fin, deja de pedir permiso. El jardín entero se transformó en un escenario que nadie había previsto. Primero fueron los murmullos, casi un zumbido lejano, luego un silencio abrupto cuando las notificaciones empezaron a vibrar en cada bolsillo, en cada mesa, en cada mano que sostenía un teléfono. Los invitados miraban sus pantallas con el ceño fruncido, luego levantaban los ojos hacia Daniel como si lo estuvieran viendo por primera vez en su vida. Su propio celular vibraba sin descanso, una avalancha de mensajes que él no se atrevía a abrir. Su rostro, antes tan seguro, se descompuso en cuestión de segundos. Y entonces comenzó la verdadera reacción, un grito ahogado de su hermana, el llanto histérico de su madre, los amigos retrocediendo con una mezcla de repulsión y miedo. Algunos invitados empezaron a grabar, no por morbo, sino porque comprendían instintivamente que estaban presenciando el colapso de un hombre que había vivido oculto en la sombra de sus mentiras. Daniel dio un paso hacia mí, tembloroso, como si aún creyera que podía controlar el relato. Intentó extender la mano hacia Nora, pero ella se encogió, retrocedió y se aferró a mi brazo con una fuerza sorprendente. Era la primera vez en años que tomaba la iniciativa de buscar mi protección. Su silencio, ese silencio que tanto la había encerrado, se rompió sin una palabra, solo con ese gesto. Alguien llamó a la policía, aunque probablemente ya venían en camino. Cuando las patrullas entraron por la entrada del jardín, todo quedó en una quietud extraña, como si el mundo contuviera el aliento para observar el final. Los agentes se acercaron directamente a Daniel, sin pedirme explicaciones.
Ya lo sabían todo. Las pruebas hablaban por sí mismas. Daniel comenzó a gritar que todo era un error, que había sido un accidente. Esa palabra, accidente, la repetía como si pudiera limpiarlo, como si bastara con pronunciarla para deshacer lo que había hecho. Pero los oficiales no se inmutaron. Lo sujetaron, le giraron los brazos y lo esposaron mientras él seguía intentando aferrarse a una inocencia inexistente. Lo obligaron a arrodillarse sobre el césped donde horas antes reía despreocupado. Su caída fue lenta, casi inevitable. Y en medio de ese caos, sentí el pequeño tirón de Nora en mi mano. No habló. No necesitaba hacerlo. Su agarre era firme, decidido, como si por fin entendiera que no estaba sola, que alguien había visto lo que ella no podía decir. Cuando la patrulla se lo llevó, Daniel me lanzó una última mirada, cargada de odio, miedo y derrota. Pero ya no tenía poder. No quedaba nada de él que pudiera intimidarme. Nora apoyó su cabeza en mi costado mientras la sirena se alejaba. Y por primera vez desde que todo comenzó, parecía respirar sin miedo, como si una puerta que llevaba años cerrada finalmente se hubiera desbloqueado. Nora duerme ahora en la habitación que un día fue la de mi hermana, rodeada de juguetes que no necesita esconder, de luz que no le provoca miedo y de silencio que no lastima. La casa, por primera vez en años, se siente viva. Ya no hay pasos controladores, ni voces tensas, ni esas explicaciones vacías que Daniel usaba para disfrazar su dominio. Aquí, cada respiración de Nora es libre, aunque aún cargue el peso de un pasado que le dejó marcas más profundas que las visibles. Los primeros días fueron frágiles. Caminaba con cautela, como si cualquier movimiento fuera a desencadenar un castigo. Me observaba en silencio, estudiando mis gestos, buscando quizás señales de la violencia que conocía demasiado bien. Pero con el tiempo, milímetro a milímetro, su cuerpo comenzó a aflojar la tensión. Empezó a sentarse junto a mí sin encogerse, a aceptar que podía pedir algo sin miedo a equivocarse. Empezó incluso a dormir sin las manoplas que algún día creyó que la protegían. Esas manoplas, las mismas que usaba para ocultar lo que Daniel le arrebató, ahora están guardadas en una caja en el armario. No como un recuerdo doloroso, sino como una prueba silenciosa de todo lo que sobrevivió. Ya no son un escudo. Ya no son necesarias. Sus manos, marcadas y frágiles, no las cubre por vergüenza, sino por decisión. Algunas noches se queda mirándolas largo rato, como si intentara reconciliarse con partes de sí misma que nunca eligió perder. Su camino hacia la sanación no será rápido ni lineal. Habrá días de sombras, de preguntas difíciles, de heridas que ardan aunque hayan cicatrizado. Pero ahora tiene un hogar donde puede llorar sin esconderse, reír sin permiso y sanar sin prisa. Un hogar donde cada cicatriz tiene nombre, explicación y lugar, donde ninguna es un secreto condenado a la oscuridad. Yo la observo avanzar, lenta pero firme, y cada nuevo gesto, una sonrisa tímida, un dibujo mal hecho, un buenas noches que antes no se atrevía a decir. Es un recordatorio de que la luz puede crecer incluso en la tierra más arruinada. Nora no volvió a usar las manoplas desde aquel día. Y aunque sus cicatrices aún cuentan historias que duelen, ahora lo hacen en voz alta, sin miedo, sin silencio impuesto. Porque, finalmente, le pertenecen solo a ella.